Muy bien, regresamos a más noticias del mediodía, ya estamos en el último bloque y ya está aquí con nosotros el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, nuestro colaborador, quien, doctor, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy Contreras Salvador, miércoles. muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues quisiera preguntarle sobre el síndrome post-COVID, ¿de qué se trata? Sí, bueno, este año 2020 nos ha marcado realmente a toda la humanidad con esta epidemia y han surgido nuevas situaciones, ¿no? Dentro de los pacientes que se han enfermado han presentado ciertas características que la Organización Mundial de la Salud optó por llamar síndrome post-COVID y ya lo incluyó en la clasificación internacional de las enfermedades. Esta clasificación se va elaborando cada determinados años, se va haciendo reajustes y van en el catálogo número 11. Y en este catálogo número 11 agregaron el síndrome post-COVID. ¿En qué consiste? Bueno, todos hemos escuchado hablar del COVID y todos nos hemos enfocado a que produce neumonía. Ajá. Pero no, tiene otras afectaciones a otros órganos. Vamos, de los que se infectan, el 32% llega a tener afectación cardiovascular, un 33% a pulmón, un 12% a riñones, un 10% al hígado, páncreas otro 10%, vaso un 6%, o sea, es una enfermedad multisistémica que llega a afectar todos los órganos. Se han hecho una clasificación de más de 36 síntomas que presentan los pacientes una vez que se curaron del COVID. Ajá. Y la combinación de estos 36 síntomas es lo que se le conoce como el síndrome post-COVID. ¿Cuánto dura el síndrome post-COVID? Bueno, se ha visto que hay personas que duran con los síntomas hasta 6 meses. Ajá. Voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado hablar de que la gente pierde el olfato. Sí. Pero hay gente que le dura 10 días, hay gente que le dura 2 meses y hay gente que tiene 6 meses con la pérdida del olfato, ¿verdad? Que es uno de los síntomas del síndrome post-COVID. Pero de los más frecuentes reportados de este síndrome es la astenia, que no es otra cosa más que el cansancio. Ajá. Un cansancio extremo que siente la gente. Tuve COVID, me curé del COVID, pasé mi cuarentena, no tuve ningún problema, pero ahora me siento cansado, ¿verdad? Otro de los que le llama a la gente cuerpo cortado, que es malestar general. El dolor muscular. Dolor muscular. Ajá. Es hasta de un 95% que se llega a presentar. El dolor de cabeza o la cefalea, hasta en un 85% llega a persistir esta molestia. Ajá. Y esta molestia puede durar 2 meses, 4 meses, y es un dolor de cabeza persistente una vez que posterior que tuvimos COVID, ¿verdad? Otro de los problemas que se está presentando es la depresión, disminución del estado de ánimo. ¿Por qué? No se sabe. Yo tuve COVID, yo ahora ando con depresión, ¿verdad? Entonces la combinación de todos, bueno, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos característicos de una enfermedad y todo esto nos está dando lo que es el síndrome post-COVID. Esto es, perdón que lo interrumpa, esto es después de ya curarse, ¿no? Después de ya curarse, sí. Okay. Y es muy común que yo vea a una persona que tuvo COVID y ahora me refiere dolor de pecho, Ajá. dolor torácico o dolor de espalda, lo que es la dorsalgia. Son de los síntomas que a mí me lo han reportado más frecuentemente. Oiga, doctor, me quedé como con dolor de pecho, tengo la sensación de falta de aire, que es disnea, Ajá. y son parte de lo que se conoce como el síndrome post-COVID. Y pues se ha descrito en los países donde se inició la epidemia, pues que este síndrome puede durar hasta 6 meses. Ajá. Sí. Obviamente no les da a todas las personas, no son las mismas características en todas las personas, pero más o menos van presentando variantes de total de estos 36 síntomas que se llegan a presentar y que, bueno, pues son motivo de alteraciones en tus actividades laborales, en tus actividades sociales y en tus actividades familiares, ¿no? Ajá. Todavía si tienes depresión o dolores articulares, ansiedad, que también se llega a presentar, y otra que también llegan a reportar mucho, el dolor de cuello. La gente queda con un dolor de cuello y lo sigue reportando 1 o 2 meses después de que sigue con dolor de cuello, ¿no? Entonces, bueno, ya Zacatecas nos estamos acercando a 20,000 personas infectadas, que muy probablemente estas 20,000 personas, algunas de ellas van a estar presentando este síndrome post-COVID al cabo de 6 meses, más o menos, o el seguimiento puede durar hasta 6 meses. Ajá. Con esta sintomatología. Pero va a llegar el momento en que se eliminen esos malestares. Sí, bueno, hay que recordar que es una epidemia nueva con un virus nuevo, ¿verdad? En los países países asiáticos donde se empezó la epidemia,
Ahora estamos viendo que están presentando pérdida dental, Ajá. hay caída de dientes sin ninguna molestia, o sea, además hay el desprendimiento del diente. Todavía no se sabe bien la causa, pero esto se está presentando a un año de los primeros Así es. infectados sobre el COVID. Entonces, pues vamos aprendiendo sobre la marcha de esta nueva enfermedad, y ahorita, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud clasificó el síndrome post-COVID como parte de la enfermedad, porque incluso pues va a ir de por medio hasta lo que son incapacidades Laborales. laborales y cosas por el Cierto. estilo, ¿no? Si se consideran riesgos de trabajo, precisamente porque la gente está reportando estas molestias y tienen que asociarse a que tuvieron el antecedente de COVID. Ok, las personas que han fallecido usualmente sabemos que son provocadas por el virus, pero han fallecido también por problemas en otros órganos aparte de los pulmones. Sí, claro. Por ejemplo, muchos hemos escuchado, no, pero estaba hospitalizado por COVID y le dio un infarto. Ajá. Sí, claro, hay una hipercoagulabilidad en las personas que tienen COVID, y las personas que tienen riesgo de desarrollar trombosis pueden presentar otras complicaciones, no solamente pulmonares, sino a otros órganos. De hecho, pues quien tiene muchos factores de riesgo para trombosis hay que estarlo anticoagulando para prevenir infartos o prevenir embolias o prevenir otras enfermedades, ¿no? Ajá. Porque dicen, no, estaba hospitalizado por COVID o le dio COVID, pero murió de una embolia. No, fue una complicación del COVID al sistema nervioso central. Ajá. O fue una complicación del COVID a nivel cardiovascular. O sea, el virus provocó Claro. inestabilidad en todo el cuerpo y hay órganos que no lo resistieron. Claro que sí, exactamente. No, o sea, no todo COVID es pulmón. Ok. COVID afecta todo el organismo, dijéramos, todos los diferentes órganos, y las manifestaciones van a ser muy variadas en cada persona. Ok, pues es información muy importante, doctor. El día de ayer nos enteramos en la conferencia de prensa del doctor López-Gatell, de las autoridades del Sistema de Salud Nacional, según un estudio hay 30 millones que han padecido ya el virus, el COVID. Así es. Entonces, pues es una cifra muy alta y lo que viene, ¿no? Sí, el detalle es que de cada 100 que se infectan, 80 no van a presentar ninguna sintomatología. Ajá. O sea, 80 ni cuenta se dieron que se infectaron, adquirieron el virus y lo transmitieron. Ok. Y si nos vamos a pruebas de detección de anticuerpos, a pruebas en sangre, pruebas rápidas en sangre, detección de anticuerpos, nos damos cuenta que ya habían padecido COVID. Ajá. Pero que el motivo por el que se les pidió no porque presentaran un cuadro clínico, sino muchas veces por cuestión laboral o por otro motivo se pide la prueba y dan positivos, ¿no? Entonces, la estimación de 30 millones incluso puede ser incluso hasta poca. Puede ser más. Realmente, si hablamos que el 80% no presenta síntomas ni signos y no se dan ni siquiera cuenta que dieron positivos, y que solamente un 15% va a presentar sintomatología leve o moderada, dijéramos así, de un cuadro gripal, Ajá. y el 5% es el que se va a poner grave, y de este 5%, pues entre el 2 y el 3% va a llegar a fallecer. O sea, hagamos la cuenta de cuántos hemos tenido graves, Sí. y es el 5%. Vamos a traspolarlo al resto de la población, entonces estamos hablando de cerca de 30 millones de gente que ya padeció o que estuvo infectada del COVID. Ajá. Y que probablemente algunos de ellos van a presentar el síndrome post-COVID sin saber que habían padecido COVID. Ah, ok, o sea, se va a presentar sin haber padecido, siendo asintomáticos, pues. Sí, o sea, fueron asintomáticos durante Ajá. la infección, durante el periodo de transmisibilidad del virus, no se dieron cuenta que lo tenían, pero días después o tiempo después llegan a presentar lo que es el síndrome post-COVID, incluso ni siquiera lo van a querer asociar, ¿no? Vamos, hay manifestaciones neurológicas del síndrome post-COVID, que es de repente hormigueo en los brazos o parestesia, se les duermen los brazos o las piernas, de repente sienten calambres así sin causa aparente, sí. Y son secuelas neurológicas que dejó el virus del SARS-CoV-2 pues, a nivel del sistema nervioso central. Ok, e incluso esos 30 millones o más, con el riesgo de volverse a reinfectar, creo que claro. Es un tema muy importante, ¿no? Claro, o sea, que quede claro que el que se infectó tiene riesgo de agarrar una nueva infección y que la inmunidad es muy variada de una persona a otra. O sea, el periodo de protección que generó los anticuerpos hacia el virus es muy variable, se habla de 2 meses hasta 3 meses, 4 meses. Incluso se habla de que hay una mayor agresividad de la enfermedad en una reinfección. Entonces, el que ya se infectó deberá continuar con todas las medidas de protección porque el riesgo de una reinfección es grande y el riesgo de complicación es mayor.
Sí, caray, pues bueno, seguimos conociendo, doctor, más reacciones, más información pues, sobre este virus. O sea, lo que me comentabas de la pérdida de piezas dentales, eso en un año va a pasar aquí en México. Así es, como lo estamos viendo ahorita en los países asiáticos, Ajá. donde están teniendo pérdidas dentales. Bueno, pues dentro de 6 meses en México vamos a ver que la gente va a tener pérdidas dentales y muchas veces de ellos ni cuenta se dieron que habían tenido COVID previamente. Ok, y por eso para no ser transmisor, por eso es importante no salir de casa, o sea, por los asintomáticos, vamos, los que tienen los síntomas obviamente se encierran, se aíslan, pero como tú dices, doctor, hay mucha gente que cree o creemos que andamos bien y lo importante es guardarnos, pues aislarnos. Sí, o sea, de cada 100, 80 personas están infectadas, traen el virus, lo andan esparciendo por todos lados y no presentan ningún síntoma. Y esto más o menos corresponde a las personas jóvenes, al adulto Okay, joven, sí. al adolescente joven, vamos, que son los que portan el virus, lo transmiten, lo llevan a la casa y no presentan ningún síntoma. De ahí precisamente la importancia también del uso del cubrebocas. El Claro. cubrebocas es, por si yo estoy infectado, no ande diseminando el virus, Ajá. que es lo más importante, ¿no? O sea, porque no sabemos quién sí y quién no está infectado. Entonces, si todos nos lo ponemos, todos nos protegemos. Sí, hay que seguir insistiendo en eso, que sigue siendo hasta ahorita, yo lo manejo aquí como la vacuna más importante, sin serlo como tal, pero nos ayuda mucho a evitar esos contagios. Y aun cuando llegue la vacuna, realmente ya lo vimos la vez pasada, que no se va a dar una protección al 100% de la población mexicana en el próximo año. Ajá. Por lo tanto, el uso del cubreboca, el distanciamiento social, todavía lo vamos a tener que llevar al menos todo el año 2021. O sea, Sí. este 2021 va a ser igual al 2020 en cuanto a las medidas de protección hacia la enfermedad del COVID, toda vez que pues la vacunación va a ser por pasos y va a ser muy lenta. Así es. Y no vamos a llegarle a los 120 millones de mexicanos en el primer mes de enero, dijéramos así, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de esta nueva información es lo que sabemos que el próximo año pues va a ser prácticamente igual la sana distancia, el lavado de manos, el cubrebocas, evitar salir de casa, pues para evitar los rebrotes, aún y con la vacuna, ¿no? Y hay que recordar que estamos esperando un rebrote, ¿eh? En México ya Aparte, estamos ¿verdad? esperando el rebrote, que es mucho más fuerte que el primer brote que hubo, ¿no? Como lo han dictado toda la historia de las epidemias, desde Claro. la influenza española que se dio un segundo rebrote y fue más severo que el primero, y como ya lo están viviendo los países europeos, que ahorita el confinamiento están regresando totalmente a un aislamiento total, a un confinamiento total en muchos de los países europeos. En México y en cualquier rato vamos a empezar con un segundo brote y que va a ser más fuerte y de mayor mortalidad. Entonces, creo que debemos de extremar ahorita las medidas. Ajá. Y hay que recordar, hay un síndrome que se presenta a las personas que ya presentaron el COVID, aunque haya sido muy leve. Ajá. Las manifestaciones van a quedar después. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por esta información nueva, muy importante. Ojalá y nuestros amigos lo hayan entendido. Así es importante conocer y cada vez más porque va a seguir surgiendo información. Muchas gracias, doctor, por tu colaboración. Buenos días, Salvador. Buenos días a todos. Muchas gracias.